entramos ya en la tercera y última parte del ritual del bautismo de niños. Hemos visto los ritos sacramentales que preparan el bautismo, hemos visto los ritos, digamos, propios, el signo litúrgico sacramental del bautismo, con sus palabras, el gesto de derramar el agua, y vamos a ver ahora estos ritos que llamamos explanatorios o explicativos. Ritos que pretenden sensibilizar simbólicamente, expresar simbólicamente los efectos presentes y últimos, escatológicos, decimos, obrados por el bautismo. Es decir, ¿qué efecto tiene el bautismo en el niño? Bueno, pues ahora te ofrezco, dice el ritual, o pretende decir el ritual, una serie de ritos que te van a explicar, que te van a hacer ver simbólicamente estas realidades nuevas. Estos ritos son básicamente tres: la unción con el crisma, la vestidura blanca y la entrega de la luz, más un cuarto que es potestativo, que es la efetá. Y estos ritos, bueno, pues han estado desde el principio de la Iglesia, no han cambiado nada, se han mantenido hasta el día de hoy, pero sí, lógicamente, pues ha cambiado el formulario litúrgico, el texto litúrgico que acompaña a los distintos ritos. El primero de estos ritos es la unción con el santo crisma. Dice la rúbrica del 154 que una vez que el niño ya ha salido del bautismo, se proceda a este mismo, ¿no? Es un rito antiquísimo, los más antiguos de la Iglesia, y el texto que vamos a leer ahora es el tradicional de siempre, con algún ligero retoque en su parte final. Dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Algunas características, algunas ideas, mejor dicho, de este texto. Lo primero, el óleo consagra. Es el crisma, santo crisma, que es óleo de aceite perfumado, con perfume, consagra. Y por tanto aquí lo primero que se ha operado en este niño, una vez bautizado, es que se le ha liberado del pecado, digamos parte negativa, la cancelación del pecado, y una parte positiva de la redención, que es dado la gracia, la nueva vida. Segundo, se le ha consagrado con el crisma de la salvación. Y este gesto, con esta palabra, ya está anunciando y anticipando el siguiente sacramento propio de la organización cristiana, que veremos más adelante, que es el sacramento de la confirmación. Sacramento de la confirmación. Y se le unge y consagra, ¿para qué? Para entrar a formar parte, no de cualquier cosa, sino a ser miembro del cuerpo de Cristo y miembro de su pueblo como sacerdote, profeta y rey. Y aquí este autor francés, un autor jesuita francés, Alain Mathius, dice: este sacerdocio, el sacerdocio que se le confiere con el bautismo, este sacerdocio le transforma en un hombre o en una mujer de oración, de plegaria. Este profetismo es aquel en el cual la palabra de Dios, o mediante el cual habrá de dar testimonio de la palabra de Dios y tendrá que anunciarla. Testimoniará y anunciará la palabra de Dios. Y esta realeza es aquella de la de un hijo de Dios, que transforma el mundo y lo devuelve, lo entrega, lo dirige hacia Dios. Con lo cual es un sacerdocio, un profetismo y una realeza pues eminentemente nueva, y le da una forma de ser y estar en medio del mundo. ¿Cómo se ha entendido este rito de la unción del santo crisma a lo largo de la historia? Por ejemplo, Tertuliano, en su tratado de bautismo, al comentar este rito, dice: después, salidos del baño,
somos ungidos con óleo bendito en conformidad a la antigua praxis, según la cual los que eran elegidos para el sacerdocio eran habitualmente ungidos con óleo derramado, con el cuerno con el que Aarón fue ungido por Moisés. Por eso se le llama Cristos, es decir, ungidos. Y aquí explica él, atentos, la palabra griega crisma significa unción. También el nombre del Señor, es decir, el nombre de Cristo, tiene el mismo origen lingüístico. En el caso de Cristo se trata de una unción espiritual, porque él fue ungido por el Espíritu Santo por el Padre. También en nuestro caso, el óleo de la unción se derrama sobre el cuerpo, pero tiene una utilidad espiritual, exactamente como el rito mismo del bautismo, que es sin duda un gesto hecho sobre el cuerpo, dado que somos sumergidos en el agua. En este momento, dice más adelante, el Espíritu, en verdad santo, desciende desde el Padre para venir sobre los cuerpos ya purificados y benditos, reposa sobre las aguas del bautismo como si reconociese en ellas su morada originaria. Es decir, Tertuliano lo que está haciendo es llevarnos al origen de Génesis. Por un lado dice, bueno, somos otros Cristos, porque el crisma significa unción, de bien la palabra Cristo, el ungido, y por tanto al ser ungido con crisma te conviertes en otro Cristo, eres sellado, las fragis, el carácter del sacramento. No voy a entrar ahora en qué es el carácter, porque es una cuestión más de teología, que se escapa a este campo, pero ahí está. Pero por otra parte dice, y el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, porque reconoce la morada del origen. Si la morada de su origen, ¿cuál era? Las aguas de la creación que estaban fecundando con su aleteo sobre la faz de la tierra. Y nosotros, nuestra alma, por el agua del bautismo, se convierte en esas aguas originales, ¿no? Por eso el Espíritu viene sobre Jesús cuando éste sale del Jordán. Y del mismo modo que al salir Jesús del Jordán bajó el Espíritu en forma de paloma, ahora sobre el niño que se bautiza, al salir de las aguas, viene también el Espíritu, pero en esta forma simbólica del Santo Crisma. Teodoro de Mopsuestia, que es de la tradición oriental, dice, la unción en la frente se explica a partir del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo del Jordán. Esa es la explicación que da este autor. Con este rito, como he dicho, se posee este sacerdocio común, se anuncia la confirmación y además marca que con el pulgar en silencio, una vez que se ha pronunciado, se dé la coronilla de los niños en silencio, subrayando así que el bautismo agrega a la Iglesia y a la participación en el sacerdocio de Cristo, porque era aquí donde se derramaba el santo crisma o el óleo de la coronación de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas en el Antiguo Testamento. El siguiente rito es la vestición o la imposición del vestido blanco. Dice la prenotanda del ritual en el número 76 la siguiente nota, para tener en cuenta, ¿no? Se recomienda por razón de su significado que el vestido blanco sea un auténtico vestido y que sea traído por la propia familia del bautizando. Tanto el vestido como el cirio, veremos ahora más adelante, pueden servir para más adelante en la vida como ocasiones especiales para recordar el bautismo recibido. Vamos al rito en cuestión. Dice así. Es un rito antiguo, es un rito muy antiguo, que aparece ya en Oriente en el siglo IV, pasando después a Occidente. Este rito, por los textos que conocemos, pues sabemos que estaba muy presente en Jerusalén, en Milán, en Verona, en Hipona y en Roma, también en Antioquía. Simboliza, para algunos, la incorruptibilidad del cuerpo y también el anuncio de la futura resurrección. El color del vestido puede ser blanco, o bien, si el blanco no expresa esta realidad y en una cultura lo expresa otro color, pues que sea del color que mejor lo exprese en esa cultura, ¿no?
También este rito pues expresa, sobre todo para Teodoro de Mausuestia, como un símbolo del mundo brillante en que introduce el bautismo. Y de hecho, esta va a ser un poco la idea que subyace en el texto actual. Dice así: fulanito, eres ya nueva criatura, ¿ve? Ya introducido en el nuevo mundo, y has sido revestido de Cristo, el vestido de blanco como signo del vestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. También tiene otro significado que está muy presente en la tradición de los siglos segundos, del siglo segundo tercero, y es, no digo el vestido, pero sí el significado, y es el vestido de gloria, ¿no? Ese vestido que pierde Adán y Eva después del pecado original. Según los apócrifos del Antiguo Testamento, esto se vio cuando estudiamos las vestiduras litúrgicas, si recordáis en aquel vídeo, se explicaba que según algunos apócrifos del Antiguo Testamento, Adán y Eva habían sido vestidos con un vestido de gloria, ¿no? De dignidad, de inocencia original, pero que como consecuencia del pecado original, este vestido desaparece, este vestido se deshace. Por eso ellos se ven que están desnudos, porque les faltaba ese vestido. Y bueno, pues en el bautismo algunos han visto este símbolo, ¿no? Como volver otra vez a ser revestidos de esa inocencia original que habían perdido Adán y Eva en el paraíso. Bueno, interpretaciones a estos ritos, a estos símbolos, pues hay varias, ¿no? Unas más descabelladas, otras más acertadas, pero todas persiguiendo pues este afán, ¿no? de ver esa nueva vida, esa gracia que recibimos en el ritual del bautismo. El siguiente rito del explanativo del bautismo es la iluminación o la entrega de la luz del cirio al bautizado, ¿no? En este caso, siendo un niño, pues dice la rúbrica, el número 156. Después el celebrante muestra el cirio pascual y dice: recibid la luz de Cristo. Y uno, el padre o el padrino, enciende la vela del niño en el cirio pascual. Es decir, el celebrante muestra el cirio: recibid la luz de Cristo. Y es el padre padrino que se acerca con la velita y lo enciende él. No es el cura el que enciende y da la vela, ¿de acuerdo? Sino que el rito pues tiene otro bien hecho, guarda otro simbolismo mucho más rico. Y seguidamente dice: a vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz, que vuestro hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz, y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. ¿Qué podemos decir de este rito? En primer lugar, que es un rito tardío en la liturgia romana y que seguramente entrara, porque es el primer testimonio que sabemos, en el pontifical de los papas en el siglo X. En el siglo X ya conocemos que existe este rito, ya que en el siglo IV se encendían durante la vigilia pascual. Y según San Ambrosio, pues todo apunta a que los neófitos entraban ya en el templo con la luz encendida, en procesión al altar. Sobre la fórmula, sobre este texto, es interesante destacar las dos partes que tiene. La primera, que está dirigida al neófito, simboliza que el bautismo es una iluminación y que el nuevo bautizado se convierte en testigo de la resurrección al recibir a luz del cirio pascual. Y la segunda se refiere a los padres y padrinos, a quienes se vuelve a recordar su responsabilidad en la maduración de la fe, para que pueda un día salir al encuentro del Señor acompañado de todos los santos. Por último, tenemos el rito de la efetá, que es un rito que dije antes que es potestativo. Pues como dice la rúbrica, si al celebrante le parece oportuno, puede añadir el rito del efetá. Si le parece oportuno, no es obligatorio.
de la forma siguiente, tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño. Y dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Este es el texto original. De este rito, dice Bugnini, que es uno de los que, bueno, no vamos a obviar un poco la polémica, pero sí de los que participaron más activamente en la reforma del concilio. Tiene este libro que es sobre la reforma litúrgica, y entonces al comentar el problema que suponía introducir este rito, conservar este rito, él dice: es de hecho un elemento catequético de gran valor. El cristiano, en virtud del bautismo, queda capacitado para escuchar la palabra de Dios y para abrir su boca, para alabar al Señor y participar activamente en la asamblea litúrgica y en la vida de la Iglesia. Por tanto, la participación litúrgica tiene su origen o tiene su raíz fundamental ya en esta capacidad que confiere el hecho de haber recibido este rito. Pero este rito es muy antiguo, Por ejemplo, San Ambrosio, en De Sacramentis, cuando habla de él y lo refiere a la práctica del sábado por la mañana, que es cuando se hace en los ritos de iniciación cristiana de adultos, dice: la apertura, efetá, ciertamente, se celebran los misterios de la apertura cuando el sacerdote te tocó los oídos y la nariz. ¿Qué significa esto? En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, cuando le fue presentado un sordo mudo, le tocó los oídos y la boca. Los oídos porque era sordo, la boca porque era mudo. Y dijo efetá. Esta es una palabra hebrea que significa ábrete. Es pues por esto que el sacerdote te tocó las orejas, para que tus oídos se abriesen a la palabra y a locución del sacerdote. Pero me preguntas, ¿por qué la nariz? Allí, porque era un mudo, le tocó la boca, para que quien no podía hablar de los misterios celestiales recibiese la voz de Cristo. Y en aquella ocasión se trataba de un varón, mientras que aquí se bautizan también las mujeres, y la pureza del siervo no es tanto como la del Señor, puesto que éste perdona los pecados, mientras que al siervo le son perdonados. ¿Cómo podría compararse? Así pues, por respeto al acto y la función, ahora el obispo no toca la boca sino la nariz. ¿Por qué la nariz? Para que recibas el buen olor de la piedad eterna, para que digas: somos el buen olor de Cristo para Dios, como dijo el santo apóstol, y haya en ti la fragancia plena de la fe y de la devoción. Bueno, la nariz es simplemente porque es un acto de pudor para no tocar la boca a la mujer, pero en definitiva esta es la explicación que se da de tocar la nariz y la boca en este rito. Por último, el bautismo, después de todos estos ritos que hemos ido explicando, concluye organizando de nuevo una procesión desde el baptisterio hasta el altar de la iglesia, llevando encendido el cirio pascual del bautizado, como indica la rúbrica del 158. También se puede ir cantando un cántico mientras esa procesión. En el 159 se da la razón, el porqué, ¿no? El celebrante de pie ante el altar dice a los padres y padrinos y a todos los presentes estas palabras. Y aquí viene por qué se termina así un bautizo. Hermanos, este niño nació de nuevo por el bautismo, se llama y es hijo de Dios. Un día recibirá por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo, confirmación que se le ha anticipado y ya anunciado con el crisma, con la unción del crisma. Y ahora viene la explicación del altar. Se acercará al altar del Señor, participará en la mesa de su sacrificio y lo invocará como Padre en medio de su iglesia. Esta es la razón por la que terminamos los bautizos delante del altar rezando el Padre Nuestro, porque es anticipo de ese último sacramento de iniciación cristiana que tiene que recibir, que es la Santa Eucaristía. Sigue diciendo el sacerdote: ahora nosotros, en nombre de este niño, que es ya hijo por el Espíritu de adopción, que todos hemos recibido, oremos juntos como Cristo nos enseñó. Y todos rezan el Padre Nuestro. Y después se tiene la bendición. Primero la bendición de la madre,
que tiene en sus brazos al niño, la bendición de la madre se hace con el niño cogido en brazos, después al padre y después a todos los presentes. Una bendición de la madre, una bendición para el padre y una bendición para todos los presentes. Y dice también, termina la última rúbrica de este ritual diciendo: después de la bendición, oportunamente, todos cantan un cántico apropiado que exprese la alegría pascual y la acción de gracias, o el canto de la Virgen, el Magnífica. Puede conservarse oportunamente la costumbre de llevar al niño bautizado a un altar de la Virgen. Es una costumbre muy antigua y muy loable, ¿no? Que después de un bautizo se lleva al niño al altar de la Virgen y se consagra al niño pues a la protección maternal de la Virgen Santísima, de la Madre de Dios. No quiero terminar estas catequesis dedicadas al bautismo sin hablar del bautismo de los niños en peligro de muerte, que se ha de conferir pues, en situaciones graves, en un hospital, en un parto, etc. ¿Cómo se hace este rito? Bueno, pues hay una serie de peticiones que vienen en el 161, en la rúbrica 161 de este ritual. Una oración muy bonita que concluye las preces diciendo: Dios fuente de vida y amor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú quieres revelar tu designio de amor a estos padres que temen por la vida de su Hijo, dándoles a conocer que no ha de perderse para siempre esta vida que renacerá en el bautismo. Escucha nuestras súplicas, no permitas que este niño permanezca bajo el poder del mal, sino admítelo en el reino de tu Hijo. Concede que este niño, a quien damos el nombre de fulanito, por esta agua vivificada por el Espíritu, participe en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, sea hijo de adopción y alcance tu heredad, y se alegre como miembro de tu Iglesia con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y después se hace la profesión de fe, o bien forma de pregunta: como antes creéis en Dios Padre Todopoderoso, si creo, creéis en Jesucristo, en el Espíritu Santo, o bien rezando el credo apostólico. Terminado el credo o la profesión de la fe, en forma de pregunta, dice el sacerdote, o la persona que bautiza, puede ser una comadrona, o puede ser el mismo padre que está allí, o cualquiera, ¿no? Dice: fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres ya nueva criatura, has sido revestido de Cristo, esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano, que debes conservar sin mancha hasta la vida eterna. Y se le impone una vestidura blanca, puede ser incluso una gasa que se tenga en el momento del parto al niño. Y luego se reza el Padre Nuestro, ¿no? Y ojalá, bueno, pues porque ese niño, si muere, pues sabemos que va al cielo directamente, porque ya está muere en la inocencia original, pero bueno, ojalá que Dios le concediera pues una oportunidad de vivir. Si es así, si el niño después de este bautizo clínico vive y ya puede ir teniendo, digamos, puede ir remontando una vida más normal, pues se le debe llevar a la iglesia, y allí se hacen los ritos que no se hicieron en el otro, ¿no? Se le pregunta otra vez el nombre: ¿qué pedís a la iglesia de Dios para fulanito que ya ha sido bautizado? Queremos que conste ante la comunidad que nuestro hijo ya es miembro de la iglesia. Se le introduce y dice: al traer a la iglesia a este niño que ya ha sido bautizado, ¿sabéis que os obligáis a educar en la fe? Las mismas preguntas de antes. Sí lo sabemos. Los padrinos, ¿estáis dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Y ahí se hace la incorporación a la iglesia, como de costumbre, trazando la señal de la cruz en la cabeza. Luego la liturgia de la palabra, las peticiones, las letanías. Y después de la letanía viene otra oración, dando gracias a Dios por la vida del niño. Dice así: Dios fuente de vida y amor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te muestras Padre en la solicitud de los padres, te manifiestas providente cuando sus hijos están en peligro, y te revelas Salvador en su bautismo. La Iglesia te da gracias y te pide por fulanito, tú que le has llevado del reino de las tinieblas a tu luz admirable, haciéndole por el sacramento del bautismo hijo de adopción y templo del Espíritu Santo, ayúdale siempre en los peligros de la vida y protégele con la fuerza de Cristo Salvador en el combate de la conquista de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Luego se le unge de nuevo con el Santo Crisma,
se le impone la vestidura, si no dio tiempo a imponerla anteriormente, se entrega el cirio y después se va, pues como siempre, al altar. Allí se tiene el Padre Nuestro, la bendición del Padre, de la Madre, del Padre y de todos los presentes, y, si es costumbre, la consagración a la Virgen o dedicación del niño en un altar dedicado a la Virgen María. Pues nada, espero que al menos os hayan ayudado estos vídeos para entender el bautismo, para reavivar vuestro propio bautismo y también, si Dios os lo concede, para prepararos para el bautismo de vuestro propio hijo, de vuestra propia hija, cuando llegue el momento. Que Dios os bendiga.